Pues de verdad que es un tiempo diferente, ¿no? Diferente por lo que ha dicho Alba. Los niños están teniendo un tiempo de campamento en la iglesia de Murcia. Se lo están pasando muy bien. Doy fe. Yo los he oído correr, gritar. Alguno incluso corrió más que gritar. Alguno gritó más que correr. Pero que se lo están pasando bien, se lo están pasando muy bien. Y muchos de los padres y maestros que tenemos aquí pues están apoyando esa actividad. Así que hoy estamos un poco solos, pero no tristes, porque es un día de celebración. Celebramos que nuestro Señor vino, y vino a salvar, y es el Salvador de este mundo. Así que te pido que me acompañes al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Ahí vamos a estar viendo por qué es que hoy, a lo largo del globo, a lo largo del mundo, solemos decir que es Domingo de Palmas, de Ramos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué mientras veníamos andando veíamos gente con las ramas? Es algo que no ocurre normalmente los domingos. Aparte, hemos dicho varias veces que estamos entrando en la Semana Santa. Pues vamos a ver entonces qué es lo que sucedió ya casi 2000 años atrás y cómo es que esto cambió el curso de la historia. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dirija y que nos centre en su palabra. Santo Padre, bendito Dios, qué bueno y qué alegre, qué gozoso es poder estar reunidos alrededor del calor de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta nos habla, nos anima, nos corrige, Señor, y nos redarguye, todo para nuestra perfección. Gracias porque en ella encontramos palabras de vida, palabras de verdad, palabras de aliento y palabras, pues también a veces, que nos corrigen. Así que, Señor, te pido que nos ayudes hoy a ver qué es lo que tú quieres decir a nuestras vidas y cómo es que aquellos hechos, años pues también hoy tienen su efecto, también hoy deben ser motivo de ánimo en nuestras vidas. Así que, Señor, ayúdanos a centrarnos en tu palabra, a centrarnos en ti, y que esta relación que podemos tener con el Creador de nuestras vidas siga creciendo y siga, Señor, acercándose cada vez más. En el soberano nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Pues Lucas 19, estaremos desde el versículo 28, Lucas 19, 28, hasta el 44. Seguramente algo te suena ya de lo que es la celebración de hoy. Como bien he dicho, no es un domingo cualquiera, aunque no hay un domingo cualquiera, ya que todos los domingos celebramos la resurrección de nuestro Señor, y el siguiente domingo, evidentemente, volveremos a recordar eso. Hoy estaremos hablando de la venida del Señor. Y es que su propia llegada fue algo totalmente diferente. Su llegada ya, cuando celebramos Navidad, su llegada en el anuncio de su nacimiento es diferente, pero su entrada en Jerusalén también fue diferente. Así que te pido que me acompañes a Lucas 19, versículos 28 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Después de decir esto, Jesús siguió su camino delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea de al frente. Al entrar en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el que nunca ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Esto, pues seguramente es uno de los encargos más sencillos que el Señor le ha dado a sus discípulos. Tanto es así que solo manda a 2 de ellos. Mira, ve a la aldea al frente y tráeme un pollino. Pollino es un burrito joven, para que nos hagamos a la idea. Tráeme a este animalillo. Esto, pues seguramente podrían haberlo hecho los discípulos sin ninguna complicación. Ahora,
Si pensamos un poco en el encargo que el maestro le había dado a sus discípulos, pues hay algo raro ahí, ¿no? Porque nos pueden surgir muchas preguntas y realmente, aunque el encargo es sencillo, pueden surgir complicaciones. Y pueden surgir preguntas, por ejemplo, ¿cómo sabe Jesús que en la aldea de al frente hay un pollino que se puede usar? ¿Cómo lo sabía? Bueno, alguno diría, en esa época era muy común tener animales de carga, animales que se usaban en las labores pues, del campo y pues tampoco era muy difícil que en una aldea se encontrase un pollino. Ahora, también nos podemos preguntar, ¿cómo sabrían los discípulos, si había tantos, a cuál se refería el Señor? ¿Cuál quería? Si había 5, ¿cuál de esos 5? ¿El más joven, el menos joven, el que se veía que estaba más fuerte? Bueno, él les dijo, veréis a un pollino que está atado. ¿Y cómo sabía el Señor que el pollino se encontraba atado? Es más, ¿quién era el dueño de este animal? ¿Y cómo sería que los discípulos lo traerían sin romper la ley y caer en el robo? ¿Y si sale el dueño y se enfada? ¿Es que no tendrá problemas en prestar pues, una posesión en ese entonces importante? Para que nos hagamos a la idea, es como si hoy en día pues el maestro nos dijese, mira, ve a la ciudad de al lado, ve a Beniel y va a haber un coche con las llaves, tráemelo. Hombre, más de alguno diría, Jesús, yo no quiero que la policía me persiga. Y Jesús, ¿cómo sabré qué coche? Hay tantos coches. Ah, es que es azul. Tampoco me lo ponen muy fácil. Pues desde luego es un encargo sencillo, pero que a la vez nos sugiere muchas preguntas. Y el Señor entonces se adelanta. El pollino está en la aldea del frente, está atado, nadie ha montado sobre él y el dueño no tendrá problemas en prestarlo. Continuamos entonces leyendo, vamos a ver cómo es que es verdad todo esto. Versículo 31. Si alguien os pregunta, Lucas 19:31, si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor se está adelantando muchísimo a todo. Por si acaso, dile que yo lo necesito. Esto obviamente nos haría que nos rasquemos la cabeza y digamos, pero ¿cómo sabe quién eres tú? ¿Cómo te conoces? ¿Que es tu amigo? Porque si es tu amigo, ¿por qué no viene él con él? Bueno, en fin, muchas preguntas. Veamos qué continúa ocurriendo. Versículo 32. Y los enviados fueron y lo encontraron todo como Jesús lo había dicho. Y mientras desataban al burrito, sus dueños le preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y entonces se lo llevaron a Jesús. El principio de esta narración puede pasar desapercibida, puede ser incluso más bien anecdótica, pero tenemos que entender que en la palabra de Dios nada está ahí por casualidad. El Señor quiso que esto quedara registrado en el Evangelio de Lucas y también en otros, para que nosotros lo estudiemos. Esto quiere decir que en esto hay una lección, en esto hay una enseñanza. ¿Cómo sabremos dónde está este animal? ¿Cómo sabremos que el dueño no tiene problemas? ¿Cómo sabremos cuál de todos es? ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? Tantas preguntas. Pero es interesante notar que el texto bíblico nos enseña que los discípulos obedecieron y encontraron todo, según lo que el Señor había dicho. Él había dicho que al frente había un pollino y efectivamente había uno. Él había dicho que estaría atado y efectivamente se encontraba atado. Y que aparte nadie había montado sobre él. Y ya lo podéis adivinar, nadie había montado sobre él. Y además dijo, y si te preguntan, respóndeles de esta manera, el Señor lo necesita. Y salió el dueño
y preguntó: ¿qué hacéis con mi pollino? ¿Qué hacéis con mi propiedad? Y el Señor entonces ya les había dado la respuesta a los discípulos. El Señor lo necesita. Cogieron el animalito y volvieron donde estaba el Señor. Es muy importante, hermanos, entonces, que entendamos que todo esto nos está hablando de un hecho que había sido preparado, pero también que había sido dicho con antelación. El Señor ya sabía lo que estaba haciendo, sabía de qué manera había de entrar a Jerusalén, sabía lo que se esperaba en ese lugar, sabía que este era el momento en el que tenía que hacerlo, sabía quiénes habría delante, sabía quiénes habían quedado atrás, y es que el Señor estaba preparando aquello que se nos anuncia ya desde Génesis y a lo largo de toda la ley, de los profetas y de las escrituras. De manera que Jesús está cumpliendo con su propia palabra, porque no olvidemos que Jesús es Dios y por lo tanto está cumpliendo las escrituras, las cuales hablan de Él mismo, porque es Él hablando. Y es entonces donde ocurre lo que hemos llegado a llamar durante muchos años ya la entrada triunfal. Aunque te pido que uses la imaginación, porque desde luego que algún elemento de triunfo hay, pero algún elemento nos puede también chirriar. Y capaz que alguno dice: pues la verdad es que el título promete, pero la escena se queda corta. Vamos a ver entonces si es verdad que la entrada triunfal es efectivamente triunfal. Versículos 35, Lucas 19, 35 al 40, dice así: se lo llevaron a Jesús y echaron sus mantos sobre el animal e hicieron que Jesús montara sobre él. Según iba pasando, le tendían sus mantos en el camino. Y cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que formaban parte de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les respondió: si estos callaran, las piedras clamarían. Y esto es lo que nos dice Lucas sobre esta entrada que hemos llegado a llamar triunfal. He aquí el momento, pues, que tanto se había esperado. Aquello que el Señor había preparado de antemano, que habían esperado los profetas y los hijos de los profetas, y así generación a generación hasta los tiempos de Jesús. Por supuesto, ni que decir falta que en los otros evangelios podemos encontrar algún que otro detalle más. Pero tenemos que entender que Lucas 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 19 nos ha estado preparando para este momento. Y parece ser que la preparación ocupa todo esto del evangelio según Lucas, y en cambio el evento es esto. Pero es que en este momento, hermanos, está ocurriendo algo maravilloso. Que no nos engañen nuestros ojos. Estamos ante una narración de lo más y de lo más destacada en los evangelios. Si fuésemos a otros evangelios paralelos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman el cuerpo evangelístico de la Biblia, encontraríamos que el pueblo cantaba a una voz diciendo una palabra que seguramente has oído: Hosana. Hosana a Dios en las alturas. Hosana. Y este era, digamos, el lema, el eslogan, podríamos decir, desde publicidad, que todo el pueblo había dicho. Los pequeños y los mayores, todos se habían unido para gritar, para cantar, para alegrarse, diciendo Hosana. Y llevaban ramas, palmas, y llevaban también sus mantos, y de esa manera hicieron por las calles de Jerusalén un pasillo.
Y todos decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Jesús, paz en el cielo y gloria en las alturas. De manera que, así como los cielos cantaron una vez, ahora la tierra canta diciendo las mismas palabras. Tendríamos que ir a Lucas 2, versículo 14, para encontrarnos con palabras similares, y veremos que tanto la llegada de Jesús a la tierra como la llegada de Jesús a Jerusalén se nos está anunciando de la misma manera. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Y el 19:38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Son paralelos, son similares, y es que la llegada de Jesús supone bendición y paz. Bendito el Rey, paz en el cielo, gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. La llegada de Jesús supone bendición y paz para la humanidad, pero también supone gloria al Creador. Gloria a Dios en las alturas, dice Lucas 19. Gloria a Dios en las alturas, repite Lucas 2. Porque, hermanos, la llegada de Jesús, que fue preparada de antemano por Dios, es la respuesta al cantar del pueblo, al canto, a la llamada del pecador. Pues Hosana, que lo usamos con alegría, realmente significa literalmente: salva, te ruego. Pero es un grito de desesperación, con urgencia: sálvame, que me muero. Seguramente, para que nos hagamos a la idea, es aquel grito que dijo el discípulo Pedro cuando se hundía: maestro, sálvame, que me ahogo. Eso es lo que significa Hosana: sálvame. Por favor, no tardes, sálvame. Pero esto era acompañado diciendo: sálvanos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y este es el cantar completo, pero es un cantar, hermanos, que se fue preparando desde hace tiempo ya. Zacarías 9:9 ya nos anunciaba la llegada de este que habría de salvar, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y ojo a lo que dice: mira, tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces vamos atrás. Y el Señor dijo: id a la aldea al frente y encontraréis un pollino atado, el cual nadie ha montado. Traédmelo. Y si alguien os pregunta, decirle: el Señor lo necesita. Pero no era casualidad. Vendrá tu Salvador, tu Rey vendrá a ti, dice Zacarías, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y no es casualidad que luego más adelante lo encontremos también en Isaías. En Isaías 62:11 dice: el Señor lo ha hecho oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión que ya viene su Salvador, su recompensa llega con él, y delante de él su obra. Ya viene su Salvador. De manera que es verdad, Hosana significa: salva, te ruego. Pero este gritar desesperado fue convertido en un gritar de alegría.
en euforia para todos los que en aquel momento se encontraban, porque al grito de "Sálvate, ruego", el Señor hizo llegar a su Salvador. "Sálvame". Y el Señor dijo: "Sí, yo voy y te salvaré". En aquel día, el Salvador venía a los que habían clamado por salvación. Hermanos, eso es tremendo. Lo que nos encontramos ante nosotros es algo que cuando lo empezamos a estudiar, pues resulta que sí. Es una escena de lo más memorable y es una escena que tiene que estar grabada en nuestra mente, como aquel que había venido se encontraba por fin entre su pueblo. Y como todos cantaban a una sola voz: "Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas". ¿Se lo puedes imaginar? Es emocionante cuando aquí cantamos todos y se escucha una sola voz. Pues imagínate cuántos se encontraban en aquel lugar. Y había un coro de niños y había un coro de los que somos un poquito más mayores, y todos juntos con un mismo sentir glorificando al Señor. Ahora, sí que es verdad que dentro de la multitud encontramos a los fariseos y que dicen: "Maestro, reprende a tus discípulos". Pero el Señor les responde: es que si ellos se callan, los que van a empezar a cantar son las piedras. Es que esto no lo puede callar nadie. ¿O es que podía haber alguien en la creación que estuviese callado, que no se uniera a este cantar de Hosana? ¿Cómo no iba a haber júbilo con las voces de los necesitados? ¿Es que esta alabanza podría haber parado en algún momento? Lo interesante es que sí, este canto paró de lleno, paró en su totalidad. El Hosana se convertiría en un grito que acusaba, diciendo: "¡Crucifícale!". Pero el Señor ya lo sabía, y aún así caminó ese camino de dolor, porque el Señor lo había preparado de antemano. De manera que, claro, empezamos a leer esto y parece que todo terminará de una manera alegre. Pero mira cómo termina esta narración en Lucas 19, del 41 al 44. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella y dijo: si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y te pondrán cerco y te sitiarán, y por todas partes se estrecharán y te destruirán con tus hijos dentro, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitarte. Es un giro absoluto, total, de la alegría del pueblo al llanto solitario del Señor. Porque clamaban diciendo: el Rey, ha entrado el Rey. Pero cuando Jesús llegó a la ciudad, cuando el Rey quiso gobernar al pueblo que le había recibido con desfile, solo hubo llanto, solo hubo dolor de parte del Señor. Las voces eran emotivas, pero vacías.
Los corazones que hoy saltaban de alegría, en cuestión de horas, en cuestión de días, se volverían en odio. Y los que cantaron Hosana, pronto dirían: crucifícale. Y el Señor lloró, porque el pueblo no descubrió al Salvador que traía paz sobre la humanidad. Porque clamaban por un Salvador, pero no lo recibieron. Como Juan dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Todo lo que se encuentra en la palabra de Dios es útil para hoy. De manera que déjame que te pregunte: ¿y tú? ¿Ya has conocido al que te puede traer paz? Ah, Jerusalén, si por lo menos hoy pudieras descubrir lo que te puede traer paz. Pero, ¿y yo? ¿El Señor también llorará por mí? Porque, ¿sabes? Yo también necesito un Salvador. Por cuanto todos pecaron, todos estamos separados de la gloria de Dios. Yo también necesito un Salvador. Te pregunto entonces: ¿has reconocido en este momento que Dios vino a visitarte? ¿Que te invita a vivir con Él? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? ¿O solo te han contado? ¿O tu cantar de hoy es solo algo, pues como todos lo hacen, yo me uno también? ¿Acaso tu cantar hoy fue emotivo pero vacío? Hermanos, son importantes estas preguntas, porque el Señor vino a salvar al pecador, del cual todos y cada uno formamos parte, yo el primero. Pero que el Señor no diga: si tan solo hubieses descubierto. El Evangelio son las buenas noticias. Al cantar del pecador, el Señor es la respuesta. Hosana, sálvanos por favor. Y el Señor dijo: sí, yo voy, yo te salvo, yo, no otro, yo iré, yo en persona, dijo el Señor. Pero no supiste reconocer el momento en el que Dios vino a visitarte. Que no nos pase esto. Necesitamos un Salvador, porque todos pecamos, todos nos separamos de Dios, todos vivimos una vida contraria a lo que Dios nos enseña, pero por eso Él vino en persona a rescatarnos, a redimirnos, a darnos vida eterna. Y su perdón es para ti como es para mí, y desde luego que el que viene a Cristo Jesús no verá condenación jamás. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has conocido a Dios? ¿Has reconocido su voz? Que nuestra respuesta sea así. Que nuestro cantar de Hosana sea real. Bendito el Rey que ya vino en el nombre del Señor. Bendito el Rey que trajo paz en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios en las alturas, porque Rey y Salvador es Dios. Santo Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos recordamos un día cualquiera. Hoy recordamos, oh Señor, que aunque la paga del pecado es muerte, el regalo que tú ofreces es vida eterna. Porque el pecado, oh Señor, que me acusaba fue clavado en una cruz. Pero, Señor, esa cruz me pertenecía a mí. Y en cambio fuiste tú el que caminó aquel camino de dolor
y tomó mi cruz. Padre, yo tenía que haber sido clavado en aquel madero, pero tú tomaste mi lugar. Y así como moriste, Señor, la muerte que yo tenía que haber sufrido, ahora me das, Señor, la vida que no merezco. Por eso, Señor, en mi corazón, en nuestro corazón, no hay más que gratitud. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor, por este mensaje tan precioso. Que el Salvador ha venido, Señor. Ha venido y ha traído salvación real, genuina. Quizás no como el pueblo lo esperaba, pero sí como yo lo necesitaba. Así que, Padre, hoy nos unimos nosotros también al cantar, pero no con un corazón solo emocionado, sino con un corazón que se emociona por la obra del Señor en él. Padre, no con palabras vacías, sino con palabras cargadas de sentimiento y vivencias contigo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, Señor, por tu salvación. Señor, si hay alguien hoy aquí que no te conoce, toca su corazón. Si tú hoy has entendido que Jesús no vino a este mundo para otra cosa, sino para salvarte, pues entonces, ¿por qué no hablas con Él? ¿Por qué no le pides que perdone tus pecados? Pues Él dice que su perdón está al alcance de todo aquel que cree que Él murió y al tercer día resucitó. Y murió en nuestro lugar, y vivió, y hoy reina. Y celebramos también eso. Gracias, Señor. Gracias en verdad. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Rey y Salvador, en el nombre del bendito que vino, en el nombre del Señor, en aquel que trae paz y salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.